Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a iniciar la clase con respecto a todo lo que se revisará con lo que es los lineamientos del presupuesto. Primero, sería bueno e importante recordar qué es el presupuesto. El presupuesto es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que los financian acorde con la disponibilidad de los fondos públicos a fin de mantener el equilibrio fiscal. Recuerden que anteriormente nosotros ya habíamos hablado de equidad, de eficacia, de eficiencia. Por lo tanto, son parámetros que debemos considerar a la hora de realizar nuestro presupuesto institucional. ¿Cuáles son los principios básicos del presupuesto? Pues tenemos la programación, equilibrio, transparencia, universalidad, racionalidad, flexibilidad. Cuando nosotros hablamos de programación, el presupuesto debe expresar con claridad los objetivos y las metas y las acciones para alcanzar los mismos. Cuando nosotros hablamos de equilibrio, debemos entender que debe formularse y aprobarse en condiciones reales, de tal forma que los egresos sean equivalentes a los ingresos y que correspondan a recursos totales que se estima recaudar en el ejercicio presupuestario. Transparencia habla de que todos los documentos presupuestarios deben expresar en forma clara y ordenada a los recursos y acciones necesarios para cumplir con los metas y objetivos. La universalidad quiere decir que no se deben manejar recursos extrapresupuestarios. Se debe incorporar al presupuesto todos los elementos que forman parte de él. La racionalidad implica formular y ejecutar presupuestos austeros, es decir, no realizar gastos suntuarios e impedir el desperdicio y el mal uso de los recursos. Flexibilidad es uno de los principios que más se aplica en el presupuesto, que se refiere a que el mismo no es rígido. No existe rigidez en las estructuras de las categorías programáticas y de los créditos presupuestarios, pues por cuanto la ley permite realizar modificaciones al presupuesto a través del procedimiento que le denominamos reformas. La difusión. El documento presupuesto debe ser ampliamente difundido, toda vez que constituye el instrumento para un ejercicio financiero mediante el cual se concreta la realización y producción de bienes y servicios en beneficio de la comunidad, los mismos que se financian con la contribución de la respectiva población. ¿Cuáles son los objetivos del presupuesto? El objetivo del presupuesto es constituirse una expresión física y financiera del POA en cuanto al proceso de producción de bienes y servicios en favor de la población. Constituirse en un instrumento eficiente de planificación, haciendo posible materializar en el corto plazo el cumplimiento de políticas de desarrollo local, provincial y nacional en el ámbito de la producción a través de la inversión pública. Ser un verdadero instrumento de gestión a partir de la programación presupuestaria y a través de la fijación de metas de los programas, proyectos y actividades. Apoyar el proceso de descentralización y desconcentración financiera y administrativa llevado con los programas, proyectos y actividades para que se administren en un lugar mismo de su ejecución a través de la creación de unidades ejecutoras. A través de métodos de organización de presupuesto, facilitar el procesamiento automatizado de la información y su integración con otros subsistemas de administración financiera
existentes en la entidad. Cuando nosotros hablamos de equidad, eficiencia y eficacia, estamos hablando sobre buen uso de los recursos públicos. Existe una premisa en la planificación en donde se determina que las necesidades crecen en mayor proporción que los recursos. Por lo tanto, cuando este parámetro se cumpla, se debe creer que los recursos, al crecer en menor proporción que las necesidades, tiene que haber un principio de racionalidad, que se refiere a que la planificación trata de seleccionar alternativas de acción en forma inteligente a través del conocimiento científico y del razonamiento sistemático, que permita obtener máximo beneficio en función de los recursos existentes. Por lo tanto, que cuando existen muchas necesidades y pocos son los recursos, tendríamos que hacer una priorización del gasto. ¿Cuáles son las etapas del ciclo presupuestario? Ustedes ya habrán realizado la lectura de su texto básico o del material que se envió tanto por la universidad o a través del correo, y ustedes determinarán que la programación presupuestaria, formulación presupuestaria, la aprobación presupuestaria, la ejecución presupuestaria, la evaluación y seguimiento presupuestario y la clausura y liquidación presupuestaria son las etapas que componen el ciclo presupuestario. Cada uno de estos yo he colocado al frente los artículos que se refieren también a la ACOTAD, que es una parte fundamental que maneja todos los organismos que corresponden a los GATS nacionales. Ligeramente vamos a revisar qué es lo que contiene cada una de estas fases. La programación presupuestaria es la fase en la que, en base a los objetivos planificados y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto con la identificación de metas, los recursos necesarios, los impactos de resultados esperados de su entrega a la sociedad y los plazos para la ejecución. Esto debe ser coherente a la competencia de la entidad, de la unidad o de la empresa. La programación presupuestaria la realizamos a través de las reuniones previas a la elaboración del POA. Se han llevado a cabo una serie de actividades. Entre estas son las estimaciones preliminares realizadas por las unidades ejecutoras de programas y proyectos antes de conocer la política presupuestaria, el análisis y comparación de estimaciones preliminares con la política presupuestaria, reajustes así como la orientación y asesoría para la elaboración de cada una de las actividades centrales, actividades comunes, programas, subprogramas y proyectos, y la integración del presupuesto institucional. Para hacerlo debemos realizar las siguientes acciones. Evaluar los resultados físicos y financieros del ejercicio anterior y el vigente. Comparar las estimaciones preliminares con los resultados de las evaluaciones efectuadas en los años anteriores y determinar los ajustes y medidas correctivas a incorporarse en el proyecto de presupuesto institucional. Determinar las variables y prioridades de conformidad a la política y el plan de desarrollo institucional. Definir los bienes y servicios finales a ser producidos para contribuir al logro de los fines y la política institucional. Proyectar los recursos financieros para la prestación de los bienes y servicios en función de la capacidad económica institucional y de los tipos de gastos señalados en la política presupuestaria. Elaboración definitiva del presupuesto para ser presentado ante el Consejo Provincial, Municipal o parroquial o entidad, en el caso de las empresas públicas, sus directorios, en el banca, sus directorios, o en el caso de las entidades públicas que se sujetan al presupuesto general del Estado, tanto a la Secretaría Nacional del Presupuesto como
cada uno de los ministerios para que sea a través del Ministerio de Finanzas quien consolide este gran presupuesto. Para lograr la programación presupuestaria es indispensable realizar un análisis del nuevo presupuesto, evaluar los resultados del ejercicio presupuestario en ejecución, y de estos resultados tomaremos medidas correctivas tanto para el ejercicio en vigencia como para la inclusión en los proyectos de objeto y formulación. La formulación presupuestaria. La elaboración de las proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria bajo una representación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios. Las proformas incluyen todos los ingresos y egresos previstos para el ejercicio fiscal en el que se van a ejecutar. Es decir, es la etapa en la que el servidor responsable de presupuestos en la institución va a empezar a ordenar toda la programación que ya hizo y la va a ubicar en cada una de las funciones, programas o programas, considerando que esta expresión de los resultados de la programación se los hará bajo la observación de los catálogos y los clasificadores presupuestarios que emite el órgano rector de las finanzas públicas, que es el Ministerio de Finanzas. La aprobación presupuestaria, de acuerdo a las fechas establecidas en el Código Orgánico de Finanzas Públicas, tenemos que existe una información de la Comisión de Presupuesto. Esta lo debe emitir hasta el 20 de noviembre de cada año. Esto si hablamos eminentemente de los GATS. La aprobación se la hará hasta una fecha máxima del 10 de diciembre. El veto del presupuesto será hasta un máximo del 15 de diciembre y cuando se determine que existen modificaciones, se generará un plazo de 5 días adicionales, de tal manera de que los órganos que son los responsables de, en este caso, aprobar el presupuesto, sean los que se pronuncien respecto a que si se aprueban o no las modificaciones que han sido sugeridas por el Ejecutivo. En este caso nosotros estamos hablando de un GATS a nivel nacional. La sanción la realiza la máxima autoridad de estas entidades una vez de que el proyecto ha sido aprobado por el órgano legislativo. Por lo tanto, se sanciona dentro del plazo de 3 días y entra en vigencia a partir del 1 de enero de cada año. El resultado debe ser un equilibrio entre los ingresos y gastos institucionales. La ejecución presupuestaria es la fase donde se movilizan los recursos para llevar a cabo las acciones y procesos previstos para el cumplimiento de los objetivos y metas del presupuesto. La entidad debe sustentar esta etapa sobre la base de la programación, de la ejecución física y financiera del presupuesto de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. Para fines de ejecución presupuestaria, es importante identificar algunos conceptos de acciones y operaciones a realizar. Programación de la ejecución presupuestaria, el crédito presupuestario, el compromiso presupuestario, el gasto devengado, el pagado, la gestión presupuestaria y las reformas presupuestarias que considera la ley, que son aumento, reducción y traspasos de crédito. Las primeras 2 reformas afectan los montos del presupuesto inicial, mientras que el traspaso de crédito no lo afecta. Cuando nosotros hablamos de seguimiento y evaluación presupuestaria, diremos que es la fase que comprende el acompañamiento de la ejecución presupuestaria a través de la verificación de los resultados parciales que se van obteniendo en un periodo de la programación, así como su análisis al finalizar este periodo. La finalidad es evaluar el comportamiento de los elementos del presupuesto para detectar las desviaciones en la ejecución y, en caso de ser necesario, aplicar medidas correctivas de manera oportuna. Por favor, ayúdenme con la revisión en su texto o en las guías enviadas. Para cualquier pregunta,